diestra del Señor ha hecho prodigios, la diestra del Señor nos ha salvado. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que él tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de sus ancianos, de los sumos sacerdotes y los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo, diciéndole: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Luego, Jesús dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces le dará a cada uno de lo que merecen sus obras. Palabra del Señor. Gloria y honor a Dios. Se pueden sentar, por favor. Durante el Holocausto nazi, en un campo de concentración, 10 hombres fueron condenados a muerte en represalia por 3 presos que escaparon de la prisión. Uno de ellos era un sargento de Polonia, era polaco, pero era esposo y padre de 2 chiquitines. Cuando se le notificó que iba a ser uno de los 10 que lo tenían que matar, él rompió a llorar, rogó por su vida. Sin embargo, su petición fue denegada. En el grupo había un sacerdote franciscano, su nombre era Raymond Kolbe, y también era polaco. Se dirigió al funcionario a cargo y le dijo: me gustaría ocupar su lugar porque él tiene esposa e hijos. El funcionario aceptó la oferta de Kolbe y el sacerdote se dirigió a un infame búnker con los otros 9 presos, a quienes intentó consolar. 2 semanas después, Kolbe y otros 3 prisioneros que aún estaban vivos fueron rematados con gas. Sus cuerpos fueron quemados. Ahora se le conoce como San Maximiliano Kolbe. La horrible muerte de Kolbe inspiró a sus compañeros de prisión, así como a los aliados durante esta horrible guerra. Sin embargo, entre la destrucción, el terror y el mal que había en ese lugar, Maximiliano Kolbe restauró la esperanza. Kolbe fue beatificado por el ahora santo Pablo VI en el año de 1971 y canonizado como mártir por San Juan Pablo II
en el año de 1982. Karol Wojtyła, saben, era de Polonia también. El soldado que Kolbe salvó de haber sido quemado en la cámara de gas asistió tanto a la beatificación y a la canonización de Maximiliano Kolbe. Luego viajó por Europa y por todos los Estados Unidos para promover el trabajo de Kolbe. San Maximiliano Kolbe es el santo patrón de los drogadictos y de los que venden drogas, de los presos y de los periodistas. El año pasado el Papa Francisco que visitó Polonia fue a orar a la cárcel donde él estuvo. San Maximiliano Kolbe entendió claramente su vocación, no solo de sacerdote, sino de cristiano. En el Evangelio de hoy Jesús revela a sus posibles seguidores el costo de ser no solo uno de sus discípulos, sino también apóstoles. Jesús les estaba dando una lección, les estaba enseñando una lección a aquellos que muy pronto estarían a cargo de dirigir su iglesia. Y les dijo que tenía que ir a Jerusalén para padecer ahí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, y que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Como de costumbre, nuestro amigo Pedrito, San Pedro, habla por los discípulos y expone la mentalidad predominante entre ellos. El sufrimiento y la muerte no era lo que esperaban. Incluso si había resurrección. Ellos querían poder y fama aquí y ahora. Por eso es que Jesús reprende a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. Eres un obstáculo para mí. No piensas como Dios, sino como piensan los seres humanos. Y ese es el mensaje de las Escrituras de este fin de semana, que debemos de pensar como Dios quiere que pensemos y no como el mundo piensa. A esto se le llama el costo del discipulado o el costo de ser un verdadero cristiano. En la actualidad, cuando hablamos de ser creyentes, de ser cristianos, ponemos todo el énfasis en aceptar ciertas doctrinas de Jesús. Cuando nos preguntan, ¿eres cristiano? Dicen, sí, yo creo en Jesús, Él es mi Salvador, Él es Dios, Él es divino, Él es el camino y la verdad y la vida. Eso es lo que decimos. Pero en los evangelios podemos notar que a los discípulos no se les llama creyentes, aunque ellos creen obviamente, sino que se les llama discípulos. Y la palabra griega de discípulo significa alumno o estudiante. Entonces, si tú eres un estudiante, tu responsabilidad es imitar a tu maestro. No solo creer lo que dice el maestro, sino que imitar, vivir como él y actuar como el maestro actúa. Lo que Jesús nos quiere decir es que si tú quieres ser mi discípulo, tienes que hacer dos cosas. Hay que hacer dos cosas si queremos ser discípulos del Señor. ¿Quién quiere ser discípulo del Señor? Que levante la mano. Bueno, hay que aceptar el sufrimiento y hay que imitarlo a Él. Déjenme explicar. Cuando enfrentamos el sufrimiento, ¿qué es lo primero que hacemos? Rechazarlo. A nadie le gusta sufrir. Tenemos una inclinación natural como seres humanos a salvar nuestras vidas. Nadie quiere morir, nadie quiere sufrir. Queremos evitar el sufrimiento, queremos huir de él. Sin embargo, ¿qué dice Jesús en el Evangelio de hoy? Quien quiera salvar su vida, interesante, paradójicamente termina perdiéndola. Pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Jesús está hablando de dos tipos de sufrimiento:
físico y espiritual. Y es el sufrimiento físico que nos lleva al sufrimiento espiritual. Les explico. El sufrimiento espiritual nos lleva a dar nuestra vida por el Señor. El costo es tu vida, es tu corazón, tu alma, tu mente, tu fuerza y toda tu fe. Lo que el Señor le pide a sus discípulos es que lo amen a Él con todo el amor, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Les recuerda algo esto? ¿Les recuerda algo esto? Es el primer mandamiento. Es el primer mandamiento. ¿Qué es lo difícil aquí? Lo difícil es que el camino del mundo no es el camino de Jesús. El camino del mundo no es el camino de la cruz. El camino del mundo es evitar el sufrimiento. Ser católico es más que admitir que pertenecemos a una organización que lidera el Papa Francisco. Ser católico es más que ir a la iglesia los domingos, aunque nos sintamos muy bien. Qué bonito se siente estar hoy aquí. Espero que se sientan bien estando aquí. Yo me siento bien. Aquí puedo pasar hasta medianoche si quieren. Ser católico es más que conocer las reglas, vivir una vida buena moral. Ser católico es más que leer la Biblia, de ponernos a rezar. Es que la fe tiene que ser algo personal. Necesitamos que nuestra fe nos golpee y nos dé un puñetazo en nuestro estómago y que duela. Esa es la verdadera fe. Cuando te duele, es el sufrimiento. Solo entonces nuestra fe puede cambiarnos. Es en ese momento cuando realmente nosotros nos volvemos hacia Dios. Ustedes son católicos. No los oigo muy convencidos. No saben el primer mandamiento, no son cristianos, no son católicos. Óigame, ¿será que no estoy en una iglesia equivocada? Son católicos. Ya ven que se oye diferente. Ahora déjenme ponerles de otra manera la pregunta. ¿Son católicos practicantes? No. Y bueno. Déjenme, para los que quieran saber qué significa ser un católico practicante, déjenme compartir con ustedes lo que enseña la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que los preceptos de la Iglesia se enmarcan en el contexto de una vida moral, ligados y alimentados por la vida litúrgica. Por lo tanto, para estar en buena posición con Dios y su Iglesia, la persona no puede apoyar el aborto. La persona no puede apoyar el redefinir el matrimonio. No se puede apoyar la anticoncepción. No se puede apoyar la creencia errónea de que la asistencia a las misas solo es necesario en Navidad y en la Pascua. No se puede apoyar tampoco la idea errónea que el sacramento de la reconciliación es innecesario. Si yo les pregunto, ¿cuándo fue la última vez que te confesaste? Porque la pandemia no es excusa. El arzobispo dio dispensa por las misas, no por sus pecados, por nuestros pecados. Yo me incluyo también. El ser católico practicante es entender que el matrimonio es un sacramento y es una alianza hecha en la iglesia. El ser católico significa que no puedes estar viviendo en una relación íntima sin estar casado o estar casado civilmente. El ser católico también, practicante,
debemos entender que no se puede tomar la comunión en pecado mortal. Tenemos que estar en estado de gracia. El ser un católico fiel significa que en las elecciones tú vas a votar basado principalmente en la postura de un candidato sobre los principios de la iglesia, que se refiere a lo que la iglesia enseña sobre el aborto, la libertad religiosa y la institución del matrimonio. No votas basándote en los problemas, porque de lo contrario los problemas son iguales o muy personales. Y votas primero como católico antes que demócrata o republicano. Cuando a mí la gente me pregunta, padre, ¿usted es demócrata o republicano? Yo les digo, yo soy católico. Y yo voy a votar por lo que se acerque más a lo que Dios quiere. Porque Dios me va a reclamar algún día. Porque no podemos argumentar ignorancia. Todos somos responsables. Y eso es lo que significa ser un católico practicante. Este es el precio alto que hay que pagar. Este es el costo de ser un discípulo de Jesús. Y esta es una gracia que cuesta y que duele. Porque esa gracia lo que va a pasar es que te vas a echar enemigos y miembros de tu familia. Pero acuérdate quién está de tu lado. Quién es lo más importante. Amar a Dios sobre todas las cosas. Y el que no ama a Dios más que a su padre y a su madre, a sus hijos, a su marido, a su mujer, no es digno del reino de los cielos. La gracia barata significa hacer una predicación del perdón sin necesidad de arrepentimiento. El bautismo sin disciplina eclesiástica. La comunión sin confesión. La absolución sin confesión personal. La gracia barata es ser un discípulo sin el Cristo crucificado. Es una cruz sin Cristo. San Maximiliano Kolbe entendió claramente su vocación. Sin embargo, hoy también, en la segunda lectura, San Pablo nos aconseja: no se conformen a esta época. Pareciera que San Pablo vive en nuestros tiempos. No se conformen a esta época. Pueden leerlo en la segunda lectura de hoy. Sino transfórmense por la renovación de vuestra mente, para que disciernes cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, lo agradable y lo perfecto.